En esta clase abordaremos la estructura condicional en C++. Primero vamos a definir qué es sintaxis. La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para que puedan considerarse como correctos para ese lenguaje de programación. En otras palabras, sintaxis será las reglas que tenemos que seguir para escribir un código fuente en C++. Ahora que ya definimos sintaxis, vamos a comenzar a analizar determinadas estructuras dentro del lenguaje C++. La primera estructura que vamos a analizar es la estructura condicional if-else. Hay que recordar que la estructura de control if-else permite decidir entre dos opciones resultantes de la evaluación de una sentencia o condición. Si la evaluación de esta condición es verdadera, se ejecutará un bloque de instrucciones. Si no, si la evaluación es falsa, la instrucción se omite o se ejecutan otro conjunto de instrucciones. Aquí tenemos la representación gráfica en un diagrama de flujo de la estructura condicional if-else. Recordando un poco, la condición únicamente puede tomar dos valores, verdadero o falso, sí y no. Si la condición resulta verdadera, se ejecutará un bloque de instrucciones. Y si la condición resulta falsa, entonces se ejecutará otro bloque de instrucciones. Dentro de C++, la sintaxis para esta estructura será la siguiente. Con la palabra reservada if establecemos la condición que vamos a evaluar. La condición dentro de signos de agrupación. Luego, dentro de un par de llaves, escribimos las instrucciones que se ejecutarán si la condición resulta verdadera. Luego, con la palabra reservada else, definimos el caso si no. Y dentro de un par de llaves, definimos las instrucciones que se ejecutarán si no se llega a cumplir la condición. Ejercicio número 1. Escribir un programa que indique si un número ingresado por el usuario es mayor o igual que 10. Vamos a analizar el código en C++ para este ejercicio. Comenzamos definiendo la función main y agregamos la llave de apertura. Definimos una variable entera llamada número. Luego imprimimos en consola, por favor ingrese un número entero. Y con la función cin almacenamos el valor digitado por el usuario en la variable número. Establecemos la condición if y dentro del paréntesis la condición es número mayor o igual que 10. Si número resulta que es mayor o igual que 10, abrimos la llave para la condición si se cumple y dentro de esta llave escribimos cout, el número ingresado es mayor o igual a 10. Y luego agregamos la llave de cierre si la condición se cumple. Si no, entonces escribimos else, otra llave de apertura, y agregamos cout, el número ingresado no es mayor o igual a 10. Y para el caso else también agregamos la llave de cierre. Hay que recordar que en C++ todas las instrucciones finalizan con punto y coma. Para este programa entonces lo único que queda agregar ahora es el retorno 0 y la llave de cierre de la función main. Este sería el código ya escrito en el IDE de dev C++. Al compilar y ejecutar este código quedaría lo siguiente. Vemos para una primera prueba que se imprime, por favor ingrese un número entero. El valor ingresado es 12 y se imprime en consola, el número ingresado es mayor o igual a 10. En otra segunda prueba se ingresa el número 7 y se imprime en consola, el número ingresado no es mayor o igual a 10. Por lo tanto, podemos corroborar que la condición se está evaluando. Ejercicio número 2. Escribir un programa que determine si un número ingresado por el usuario es positivo, 0 o negativo. Definimos una variable entera llamada número. Imprimimos en consola, por favor ingrese un número entero. Guardamos el número ingresado por el usuario en la variable número y establecemos la primera condición. Si número es mayor o igual a 0. La primera condición entonces es si el número es positivo.
Entonces escribimos número mayor o igual que 0. Si número es mayor o igual que 0, se imprimirá en consola el número ingresado es positivo. Agregamos la llave de cierre para la condición if. Definimos el caso else y dentro del else agregaremos otra condición. A esto se les conoce como if anidados. La segunda condición establece si número es igual a 0. Si número es igual a 0, imprimiremos en consola el mensaje: el número ingresado es 0. Agregamos la llave de cierre para la segunda condición. Para la segunda condición, por lo tanto, habrá otro caso else. Este caso else nos permitirá imprimir en consola el mensaje: el número ingresado es negativo. Ya no resulta necesario otra condición, porque si el número resulta que no es mayor o igual que 0 y resulta que no es 0, por lo tanto se puede confirmar que el número ingresado es negativo. Cerramos con una llave el else de la segunda condición y esta llave sería el cierre del else de la primera condición. Agregamos el retorno de 0 y la llave de cierre de la función main. Este sería el código ya en el IDE de Dev C++. Ejercicio número 3. Solicita al usuario su edad y el sexo para que la aplicación le indique si ya puede jubilarse. Tome en cuenta que un hombre se puede jubilar cuando tenga 60 años o más. En cambio, una mujer se jubilará solo si tiene más de 54 años. Con este ejercicio vamos a demostrar que también podemos evaluar dos condiciones simultáneas. Para este tipo de ejercicio, por lo tanto, aplicaremos los operadores lógicos AND y OR para poder evaluar dos condiciones simultáneas. Vamos a comenzar entonces a escribir el código. Definimos una variable llamada edad y otra variable del tipo char llamada sexo. Imprimimos en consola programa para determinar si puede jubilarse. Imprimimos ingrese su edad. El usuario ingresa su edad y guardamos la edad en la variable edad. Luego imprimimos en consola digite H si es hombre, M si es mujer y guardamos el carácter H o M o el carácter ingresado por el usuario por el teclado en la variable sexo. La primera condición entonces sería: si edad es mayor o igual a 60 y sexo es igual a H minúscula o sexo es igual a H mayúscula, entonces haremos lo siguiente. Vamos a imprimir en consola el mensaje puede jubilarse. Cerramos la condición if y abrimos el caso else. Dentro del caso else vamos a escribir las condiciones para que una mujer se pueda jubilar. Y de la misma manera, la primera condición es que edad sea mayor o igual que 54. Y la segunda condición es que la variable sexo sea igual a M minúscula o sexo sea M mayúscula. Podemos ver acá que tenemos tres condiciones. Estamos evaluando tres condiciones. Y las condiciones se evalúan de manera simultánea gracias a los operadores lógicos. Retomando el ejercicio, si estas condiciones se cumplen, se imprimirá en consola puede jubilarse. Cerramos con una llave la segunda condición if y luego abrimos el caso else para la segunda condición. Y acá imprimimos en consola aún no puede jubilarse, pues no se cumple ni la primera ni la segunda condición. Cerramos con una llave el segundo else y cerramos ahora el primer else. Retorno de 0 y llave de cierre de la función main. Este sería el código ya digitado en el IDE de Dev C++.